Si alguien me puede... Se escucha bien, Buenos doctora. días, Muy doctora. buenos Sí, se días. escucha bien. Gracias. Vamos a hacer la prueba de la pantalla en amplio. No sé si se puede ver la pantalla completa. Cambia de diapositiva, creo que no, ¿no es cierto? No, doctora, sigue en la Bueno, primera. entonces vamos a retroceder. Vamos a tener que ir en esta modalidad. Ya. ¿Se puede ver ahí? Sí, ¿verdad? Y ahí Sí, se ve, doctora. cambia de diapositiva. Sí, Bueno, doctora. empecemos y hasta ahí cuarto vamos a dejar entrar a los compañeros que faltan, pero mientras tanto vamos a avanzar porque es un tema bastante largo. Bueno, el tema de hoy es patología hemática y trastornos hemorrágicos, ¿no? Entonces, en relación a eso, lo único que vamos a decir como preliminar que ustedes van a recordar es la formación y la maduración que sigue a partir de las unidades formadoras de colonias que se van a dividir, ¿no es cierto?, para dar lugar a las diferentes líneas celulares. Como consecuencia de esto, vamos a ver que se van a formar, como decía, ¿no?, a partir de estas unidades, ciertas líneas que van a dar origen a las células maduras dentro de lo que es las diferentes líneas, ¿no?, como la eritroide, megaferocítica, la eosinofílica, granulocítica y macrofágica, ¿no? Esto en general. Entonces, simplemente hay que recordar esta fase, como les decía, de maduración y de origen, para entender mejor las diferentes patologías. Entonces, vamos a poner dos extremos, ¿no? Todas las alteraciones que haya en la proliferación y diferenciación de esas células progenitoras que estén en esta línea de diferenciación puede dar lugar a diferentes enfermedades. Y los extremos vamos a darlos como ejemplos, como la insuficiencia medular, que se denomina también neoplásica, donde no hay células, y el otro extremo, donde se producen demasiadas células anormales o alteradas, que se van a denominar neoplasias hematopoyéticas, ¿no? Ahí podemos dar ejemplo las leucemias, como otro extremo. Entonces, aquí vemos una médula ósea vacía y una proliferación alterada de células, ¿no? Aquí hablamos de una leucemia. Entonces, son los extremos que estamos poniendo como ejemplos. Dentro de este acápite, uno de los acápites bastante amplio y importante es las anemias. Para esto vamos a utilizar diferentes clasificaciones. Entonces, simplemente cuando nosotros hablamos de anemia, entendemos en general que hay una disminución de determinados elementos, ¿no? En este caso, de la cantidad de la masa eritrocitaria, ¿no?, por debajo de los volúmenes normales. Y es por eso que hay diferentes clasificaciones que se utilizan para la anemia, ¿no? Pueden, de acuerdo al mecanismo, podemos hablar de una pérdida de sangre que puede ser aguda o crónica. Esto es importante, ¿no? Por destrucción aumentada, lo que de aquí en adelante vamos a ver como hemólisis y vamos a ver varias anemias hemolíticas que pueden estar relacionadas a anomalías intrínsecas o extrínsecas, o sea, dependientes o no dependientes de las células, y aquellas que tienen características congénitas, ¿no? Y otro tercer punto sería la producción alterada, ¿no?, donde va a haber trastornos en la proliferación y diferenciación que podrían estar relacionadas a trastornos neoplásicos, ¿no? Hay otra clasificación, y esto se utiliza bastante para laboratorios, ustedes lo van a ver, la clasificación morfológica, de acuerdo al tamaño, si es de un tamaño normal, más pequeño, más grande, no, micro o macrocítica, o de acuerdo al grado de hemoglobinización, que sería de un color normal, normocrómica, o de un color más claro, que sería hipocrómico, ¿no? Y de acuerdo a la forma, también vamos a ver que dentro de las anemias hemolíticas, eso también tiene importancia porque ahí van a estar relacionadas a los cambios en la morfología que van a tener, ¿no? Entonces, sí, un ejemplo gráfico, si hablamos de una anemia hipocrómica, como pasa en algunas otras anemias de causa nutricional o por deficiencia de algún elemento, estos eritrocitos se ponen de ese color más tenue, ¿no? La clínica en general, en todas las anemias es general, ¿no? Todos van a tener palidez, debilidad, malestar general, disnea, y muchas veces hay uñas frágiles, ¿no? Y dependiendo también el tipo específico de anemia, va a haber otra sintomatología que se va a agregar a estos casos.
En casos más severos, la anemia puede llegar a degeneración grasa, que puede estar presente en el hígado, en el riñón o en el miocardio, que ya habla de etapas avanzadas, ¿no? O en el caso de, como decía, haya una pérdida severa de sangre, como decíamos, aguda o crónica, pueda presentarse oliguria y anuria con alteraciones a nivel renal, ¿no? O incluso hipoxia encefálica, donde va a haber cefalea, visión borrosa, desvanecimiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ocasión que hace un momento hemos hablado, vamos a poder mencionar que las anemias por pérdida de sangre, como habíamos dicho, aguda y crónicas, que también se ven bastante en la parte de emergencia, pueden deberse en la hemorragia aguda. Hay que tomar en cuenta que la clínica va a depender de, uno, qué tan rápido se pierda esa sangre, ¿no? Es una herida abierta. Si es externa o interna. Si es externa, es un poco más a veces sobrellevable, o si es interna, a veces es contenida dentro de cavidades, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Muchas veces la pérdida aguda del volumen sanguíneo intravascular puede producir colapso o shock cardiogénico y la muerte, ¿no? Y las hemorragias externas, generalmente a una gran parte puede deberse a una hemorragia tal vez crónica. Lo importante es aquí la pérdida de hierro y la dificultad de recuperar la cantidad de la masa eritrocitaria, ¿no? Entonces, para estimular que se reinicie esto, por lo menos se necesita unos 5 días para reiniciar, que haya nuevamente un recambio de células. Para mientras se liberan células inmaduras que son conocidas como reticulocitos y también formas inmaduras de plaquetas que son los trombocitos. Y como decíamos, en la hemorragia crónica, algo importante es la pérdida de hierro, y las causas más comunes van a ser las hemorragias, la desnutrición o los estados de mala absorción, ¿no? Porque ten en cuenta que el hierro se absorbe a partir de las vellosidades intestinales, ¿no? Este capítulo de anemias hemolíticas si bien son anemias menos comunes, pero que sí se puede presentar bajo ciertas alteraciones, ¿no? Entonces vamos a aprender a diferenciarlas en esta clase. Dentro de las anemias hemolíticas, como ya decíamos, es una destrucción antes de tiempo de los eritrocitos. En D se estimula que se inicie una eritropoiesis, ¿no es cierto? Porque hay pérdida continua de estos eritrocitos y se acumulan productos derivados de la destrucción de estos eritrocitos. Es algo importante, ¿no? Dentro de la destrucción de los eritrocitos, que se denomina hemólisis, puede haber la hemólisis extravascular y la hemólisis intravascular. Entonces hay que saberlos diferenciar. La hemólisis extravascular se desarrolla en el vaso, porque todos los eritrocitos pasan como una forma de filtro por el vaso, y como estos están alterados en la hemólisis, se destruyen, ¿no? Y es por eso que el vaso empieza a aumentar de tamaño. En la clínica, en la hemólisis extravascular, vamos a encontrar ausencia de hemoglobinemia, ausencia de hemoglobinuria, pero sí vamos a encontrar ictericia y anemia, ¿no? En cambio, en la hemólisis intravascular, aquí, como su nombre lo indica, dentro de la luz del vaso puede haber alguna lesión mecánica, puede haber la fijación del complemento o una infección dentro de la célula, dentro del eritrocito, que cause su destrucción, ¿no? Y en la clínica, a diferencia de la hemólisis extravascular, va a haber hemoglobinuria, hemoglobinemia, ictericia y hemosideremia. Algo importante y como característica dentro de las hemólisis intravasculares es la disminución de la alfa-aptoglobina sérica, que es una proteína que normalmente se une a la hemoglobina y evita su oxidación, ¿no? Entonces, en este tipo de hemólisis se pierde bastante hemoglobina y hierro. Y la ictericia, que es una característica clínica, está producida principalmente por la degradación del grupo hema, ¿no es cierto? A través del sistema fagocítico mononuclear. Dentro de la morfología vamos a ver que la anemia principalmente va a causar disminución de la presión de oxígeno porque a su vez, porque hay una menor cantidad de eritrocitos, y segundo, se estimula a que se produzca eritropoietina, y la eritropoietina va a producir o va a estimular también la producción, ¿no es cierto?, de células precursoras de la línea eritroide a nivel de la médula, y si es muy severa, incluso la eritropoiesis extramedular, como por ejemplo en el hígado y en el vaso, ¿no?, para poder compensar los perdidos.
Entonces, en esta imagen vemos los reticulocitos y es una tinción especial en la cual vamos a ver este acúmulo de todavía material nuclear, ¿no es cierto? Porque como normalmente un eritrocito no tiene núcleo, estos reticulocitos que son formas inmaduras tienen todavía restos nucleares y son liberados hacia la circulación periférica de forma temprana, ¿no? Por la falta de eritrocitos. A partir de aquí vamos a ver las formas especiales o diferentes de anemia hemolítica que puede haber. Una de ellas es la esferocitosis. ¿Y en qué consiste? Aquí vamos a ver que la esferocitosis se caracteriza principalmente porque el eritrocito adopta la forma de una esfera. Y nos referimos a que principalmente se trata de un defecto intrínseco en la membrana de los eritrocitos. Entonces, como vemos aquí, donde están las flechitas, estos eritrocitos se vuelven más redondos y rígidos y poco deformables. Por ende, esas capacidades que tienen los hematíes no van a poder atravesar ciertos sinusoides, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce la esferocitosis? Esto es importante, ¿no? Principalmente por la mutación de ciertas proteínas en el citoesqueleto de su membrana, como la anquirina, la espectrina, la banda 3 o banda 4.2. Entonces, estas bandas forman parte del citoesqueleto. Como vemos a continuación, tienen interacción, ¿no? Para cambios en la forma a nivel vertical y horizontal, y al haber mutaciones, este eritrocito se vuelve esférico y, como decía, al pasar por ciertos sinusoides bastante pequeños, sobre todo a nivel del vaso, este queda destruido, ¿no? Se queda atrapado ahí y es destruido por los fagocitos. Entonces aquí vemos más esferocitos, eritrocitos en forma de esfera. Y lo que vamos a ver en las extensiones sanguíneas, que vamos a ver eritrocitos en forma de esfera. Reticulocitos, que ya hemos dicho, son la forma inmadura de los eritrocitos, y vamos a ver que aumenta o va a haber una hiperplasia medular por incremento de la eritropoiesis, como ya estos eritrocitos están siendo eliminados antes de cumplir su tiempo de vida común, ¿no? Puede haber hemosiderosis por los derivados e ictericia también. Aquí vemos un frotis con esferocitos y también reticulocitos, que son estos que tienen material como granulitos azules, que son todavía material nuclear que está dentro de estas células inmaduras que se denominan reticulocitos. También vamos a observar que los pacientes pueden presentar colelitiasis y esplenomegalia moderada. En la clínica hay anemia por la destrucción acelerada, agrandamiento del vaso, la ictericia, ¿no es cierto? Y un pequeño porcentaje a veces es asintomático, ¿no? Y puede tener una anemia de tipo crónica, y en pocos casos también la crisis aplásica, eso quiere decir una médula ósea vacía, puede estar presente en estos casos, ¿no? Estos pacientes tienen tendencia también a tener infecciones frecuentes por parvovirus, hay una reticulopenia y crisis hemolíticas bastante frecuentes, ¿no? Entonces, la primera anemia hemolítica que hemos hablado es la esferocitosis. Ahora vamos a ver lo que es la anemia falciforme. En la anemia falciforme vamos a ver la diferencia y cuáles son sus características, ¿no? De igual forma, en este caso ya no está alterada la membrana, sino la hemoglobina. La anemia falciforme es una hemoglobinopatía. Y aquí vamos a ver que normalmente la hemoglobina es un tetrámero, ¿no? Y por ende, esta hemoglobinopatía puede tener muchas variantes. Vamos a ver que se causa principalmente por una mutación que hay en las beta, principalmente, de la globina, donde se forma una hemoglobina S, que caracteriza a la anemia falciforme. Nosotros en la etapa adulta solo tenemos hemoglobina A. Entonces, la patogenia se relaciona con un cambio de aminoácido, ¿no? Entonces, se cambia un ácido glutámico entre la cadena beta por valina. Entonces, al ver ese cambio de ácido glutámico por valina, que forma parte de las mutaciones puntuales, vamos a ver que este eritrocito pierde ciertas características en también su grado de oxigenación o de hemoglobinización. Entonces, aunque este tipo de anemia es relativamente más frecuente en afroamericanos, les confiere cierta protección contra el Plasmodium falciparum y la malaria, ya que estos ingresan a los eritrocitos, y como se destruyen prontamente, entonces evitan que este parásito se replique. Como decíamos, al
este eritrocito, al tener esta mutación puntual y adquirir más hemoglobina S, sufre desoxigenación en ciertos puntos. Por ende, esta tiende a alargarse y una barcaza o a una célula usada, ¿no? Entonces, vemos aquí la hemoglobina normal y, como hemos dicho, se cambia el ácido glutámico por una valina que lo convierte en un eritrocito poco tolerante a la desoxigenación. Entonces, adquiere esta forma en uso o en barca, ¿no es cierto? Entonces, a esto se llama falciformación. Entonces, el eritrocito normalmente con hemoglobina A se puede oxigenar y desoxigenar, pero cuando hay esta hemoglobina S, por esta mutación, estos eritrocitos al pasar por un área desoxigenado, tienden a cambiar de forma a una forma alargada y si no pueden recuperarse, pues se eliminan. Aquí vemos un frotis con uno de estos eritrocitos en forma de uso, igual de aquí, en este frotis sanguíneo. De todas formas, este tipo de proceso es reversible, pero cuando la falciformación se hace permanente, ya no se puede retroceder y el eritrocito, como les decía, es eliminado. Sobre todo esto pasa en sitios en los cuales hay sinusoidales más estrechos y, bueno, son eliminados por este sitio, ¿no? Principalmente a nivel del vaso y segmentos bastante estrechos del sistema vascular, ¿no? Como ser los capilares y sinusoides. Puede haber tres variantes. Uno, de acuerdo a la presencia de otras formas de hemoglobina, como hemoglobina A o del adulto, es la que tolera todo este tipo de cambios, pero cuando se presenta la hemoglobina S, dependería si hay hemoglobina A o otro tipo de hemoglobinas para que esta alteración no genere mucho cambio, ¿no? En el eritrocito. También depende de la concentración de hemoglobina S en la célula y el tiempo de los eritrocitos están expuestos a una baja tensión, es decir, cuánto tiempo un eritrocito se expone a la desoxigenación para que pueda recuperarse o para que se cambie de forma definitiva. Entonces, he visto que en los estudios, en los grupos de pacientes con mutaciones de heterocigotos, el 40% presenta hemoglobina S y un 60% de hemoglobina A, que sería adulta. Entonces se equilibra y puede pasar como un rasgo falciforme. Eso quiere decir como una enfermedad más asintomática, ¿no? En cambio, si hay hemoglobina S y la presencia de hemoglobina C, entonces aquí vemos que ya se expresa la enfermedad falciforme o anemia hemolítica falciforme, ¿no? También la hemoglobina F, la presencia de una hemoglobina F, también puede interaccionar débilmente con la hemoglobina S y de igual forma también puede manifestarse como un rasgo falciforme, o sea, como una enfermedad poco sintomática, ¿no? Entonces, es importante la concentración de la hemoglobina S en el eritrocito para que este eritrocito cambie de forma y sufra destrucción o no, ¿no? El grado de deshidratación también puede aumentar la concentración de hemoglobina y la presencia de también alfa-talasemia puede influir, ¿no es cierto?, o reducir en este caso la falciformación. Entonces, es importante, no se olviden, en la anemia falciforme, que hay a nivel de la globina para que se manifieste esta enfermedad, ¿no? Entonces, hay lugares, como decíamos, en los cuales hay más baja tensión, como los lechos microvasculares, los sinusoides del vaso y la médula, y aquellos tejidos que presentan inflamación, los cuales pueden predisponer a que estos eritrocitos sufran este cambio en forma de células usadas, que se llaman células falciformes, y puedan ser destruidas, ¿no? Entonces, las consecuencias pueden ser la falciformación irreversible, como hemos dicho, y la destrucción definitiva del eritrocito. Pueden producir obstrucción a la microvasculatura y por ende muchas veces trombosis, como vemos aquí, obstruyen. Otro aspecto importante dentro de la morfología es que se produce en esta enfermedad una anemia hemolítica crónica grave. Puede haber aumento de los pigmentos M, que se degradan a bilirrubina, y puede haber obstrucciones en la microvasculatura generando isquemia e infarto. Entonces, algo importante también es que
dependiendo los tejidos o los órganos donde se produzca esta lesión, puede sufrir isquemia e infarto, ¿no? Entonces, en los frotis de sangre vamos a ver característicamente estas células en forma de urso o barca. Como en cualquiera de las anemias, la hiperplasia en la médula ósea para reponer esta masa eritrocitaria perdida se presenta. Muchas de las veces se va a presentar también a nivel extramedular, o sea, puede haber remodelación ósea en otros sitios, como por ejemplo en otros huesos, si hablamos de hueso. Por ende, el cráneo y las mejillas pueden verse más prominentes por esta hiperplasia, ¿no? También hay hematopoiesis extramedular, principalmente en el vaso y en el hígado, y como vemos aquí, una médula ósea bastante celular por este proceso. En los niños puede haber esplenomegalia, que es algo característico por el acúmulo de estas células que han sufrido este cambio, y muchas veces en el adulto por la acumulación y la obstrucción que se produce en la luz de los sinusoides puede causar, como hemos dicho, isquemia e infarto, que puede provocar en algún momento una autoesplenectomía. Eso quiere decir que el vaso completamente se infarta. También podemos ver vasos, ¿no es cierto?, congestión, trombosis, infarto presente en cualquier órgano, como ya hemos dicho, y eso puede afectar a cualquier otro órgano, incluyendo la médula ósea. Va a haber hemosiderosis y cálculos biliares. En el caso de la anemia falciforme homocigota, puede presentarse ya a temprana edad, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar reticulocitos en sangre periférica, bilirrubinemia, y muchas veces las crisis vasooclusivas son mucho más severas, ¿no? En la clínica podemos observar esta enfermedad como un síndrome torácico agudo, donde puede desencadenarse por infecciones pulmonares, embolismo graso o necrosis medular. Puede haber ictus, que quiere decir infarto, igual del sistema nervioso central, y ambas son causa importante de muerte causada por isquemia, ¿no? Entonces, dependiendo del grado, es importante, ¿no? Las crisis aplásticas también pueden estar presentes, desencadenadas muchas veces por infecciones de parvovirus, y la susceptibilidad a infecciones también se ve incrementada, ¿no? Entonces, aquí vemos una médula ósea vacía, una anemia plástica, y en los niños algo común es la septicemia, ¿no? Causada principalmente por la cantidad de eritrocitos que han sufrido falciformación y han quedado atrapados en los sinusoides del vaso, ¿no? Otros tendinitis han sufrido ostitis por salmonela, y en los pacientes con rasgo falciforme, muchas veces esto es asintomático, y la única forma de saber que hay esta enfermedad es haciendo estos cambios y produciendo estos cambios a nivel de laboratorio, ¿no? In vitro. Bueno, vamos a la tercera anemia hemolítica. En este caso vamos a hablar de la talasemia. Recuerden bien que este es un trastorno hereditario, y la mutación está producida a nivel de las cadenas alfa y beta globina. Entonces vamos a ver que mutaciones principalmente se ven en el cromosoma 11 y 16, y recuerden, se va a producir en la cadena globina alfa y beta, y por ende se ha visto que está en enfermedades más común en poblaciones del Mediterráneo, Asia y África, y es hereditaria, ¿no? Aquí vemos las talasemias, las beta-talasemias y las alfa-talasemias, dependiendo del porcentaje de alteración y de las mutaciones que presente, van a presentarse también, como en el anterior caso, como la enfermedad o como un rasgo. Si hablamos de las beta-talasemias, las mutaciones de la beta-globina se pueden dividir en beta 0 y beta más, ¿no es cierto? El beta 0, donde hay producción de beta-globina, quiere decir que todavía hay algo que puede compensar, y en la beta más, donde hay una producción realmente disminuida de beta-globina, ¿no? Entonces, dependiendo, si un paciente hereda un solo alelo, va a presentar como un rasgo talasémico o talasemia menor, quiere decir que es una enfermedad menos sintomática, y si presentan dos alelos, heredan los dos alelos anormales, desarrollará la enfermedad como tal, ¿no? Que es la beta-talasemia mayor. En algunos casos se puede adquirir los dos alelos, pero la enfermedad puede manifestarse con una sintomatología leve. En este caso se clasifica como beta-talasemia. Como decíamos, las mutaciones son importantes en la cadena alfa y beta, que pueden deberse a defectos de transcripción, defectos de corte y empalme del ARN o defectos de transcripción, ¿no es cierto? Las causas van a ser variadas en este tipo de mutación. ¿Qué es lo que pasa? Como decíamos, en el eritrocito normal, las cadenas alfa y beta
forman tetrámeros, por eso son 2 alfa, 2 beta, o sea, 4. Y cuando se produce una mutación en la cual se reduce la cantidad de beta-globina, estos tetrámeros no se forman, ¿no? Entonces quedan grupos de beta-globina o alfa-globina que se acumulan y son grupos o agregados, ¿no es cierto?, que van a causar que este eritrocito sea anormal y por ende tenga tendencia a ser eliminado. Y vamos a ver que frente a esta disminución de la síntesis de betaglobinas, no se forman los tetrámeros común y se produce la hemólisis, ¿no es cierto? Como vemos aquí, es la misma secuencia, ¿no es cierto? Entonces, estos eritrocitos anormales, una parte de estos salen de la médula ósea y, obviamente, a nivel de los sinusoides van a quedar atrapados y van a ser eliminados, por ende se va a producir la anemia, ¿no? Esto también va a nivel de los otros órganos, porque cuando se percibe de que hay una menor masa eritrocitaria circulante, se estimula la mayor absorción de hierro, que muchas veces es contraproducente y puede depositarse en el corazón y en el hígado, y puede producirse una hemocromatosis secundaria, ¿no? La alfa-talasemia, como ya decíamos, también hay pérdida de una o más dosis de la alfa-globina, y también la enfermedad se va a relacionar de acuerdo a la cantidad de genes o alelos que se adquiera para determinar también un rasgo leve o una enfermedad común. La pérdida de un solo gen dará lugar a un portador silente, como decíamos, una enfermedad incluso sin sintomatología. En cambio, la pérdida de 4 genes dará lugar incluso a la muerte fetal in útero por la incapacidad del eritrocito de transportar oxígeno, ¿no? Entonces, esto es importante. Como ya habíamos hablado, la capacidad de formar estos tetrámeros es algo importante, por lo cual al no formarse se acumulan y daña la membrana y esto generaría su eliminación, ¿no? En la beta-talasemia menor, las lesiones confinadas a la sangre periférica van a estar relacionadas principalmente en la clínica a eritrocitos microcíticos hipocrónicos de forma regular, presencia de diagnóstico. En la mayor vamos a ver principalmente eritrocitos microcíticos hipocrónicos, poiquilocitos, anisocitosis, reticulocitosis y normoblastos, ¿no? Entonces son alteraciones en la forma, en el tamaño que van a tener los eritrocitos. También se va a ver la hematopoiesis incrementada, como ya hemos hablado anteriormente, y podemos ver aumento de ciertos órganos como el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos. Como consecuencia de esta hematopoiesis que se incrementa, también puede haber remodelación ósea que va a implicar deformidades esqueléticas tanto en el cráneo como en las mejillas y también a la larga en los huesos largos. Va a haber disminución del crecimiento y caquexia y hemosiderosis severa, ¿no? Aquí vemos una alteración en la deformidad del frente y de los pómulos, ¿no es cierto? Como puede pasar como consecuencia de esta enfermedad, ¿no? Las beta-talasemias mayores, que son las enfermedades que realmente son sintomáticas, comienzan después del nacimiento. Puede haber retraso en el crecimiento, deformidades esqueléticas que se pueden con la transfusión sanguínea continua, ¿no es cierto? Hemosiderosis, insuficiencia cardíaca por hemocromatosis secundaria y extendidos sanguíneos con poiquilocitos, ¿no? Entonces, un tratamiento para este tipo de enfermedades es la transfusión sanguínea, ¿no? En cambio, en la beta-talasemia menor predomina la anemia microcítica hipocrómica, reticulocitos que van a ser liberados a la circulación y por lo general, como es un rasgo no muy sintomático, no hay sobrecarga de hierro, ¿no? Pasamos a otra enfermedad. Esta es la deficiencia hereditaria de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En este caso, tiene 2 variantes. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que en un porcentaje del 10% afecta a la raza negra, y en otro grupo que afecta principalmente a la raza, o bueno, al grupo de gente que vive en el Mediterráneo y prevalentemente a nivel del Medio Oriente, ¿no? Vamos a ver que este tipo de alteración también tiene un efecto protector frente a las infecciones del plasmodium. ¿Qué es lo que va a pasar en esta enfermedad, en la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Esto, ¿no? Hay una mutación en esta
proteína que se relaciona con un mal plegamiento, ¿no? Entonces, hace susceptible a una degradación proteolítica, ¿no es cierto?, por este mal plegamiento. Si es un rasgo recesivo ligado al cromosoma X, principalmente se va a expresar en varones, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a haber hemólisis posterior a la exposición del estrés oxidante, principalmente fármacos o alimentos o infecciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a la causa, muchas veces reciben un nombre específico, ¿no? Si es fármacos, los más comunes son la primaquina y la cloroquina. Y en infecciones como las hepatitis víricas y la fiebre tifoidea también pueden ser causantes, ¿no? Entonces, tipo de anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6 sulfato deshidrogenasa puede deberse a fármacos, y hemos dicho a infecciones, o a ciertos alimentos como a las habas. Entonces, esta exposición a agentes oxidantes produce la desnaturalización y precipitación del grupo globina en la periferia de la membrana, lo que forma los cuerpos de Heinz. Estos cuerpos de Heinz dañan la membrana y por eso se produce la hemólisis, ¿no? Entonces, muchas veces este precipitado hace que se dañe la membrana cuando precisamente están pasando por los sinusoides del paso, ¿no? Y entonces el sistema fagocitario los ve como anormales y los empieza a eliminar. Y muchas veces los empieza a eliminar sanguíneo de encontrar un eritrocito como si tuviera una mordida, ¿no? Entonces, clínicamente vamos a presentar anemia, hemoglobinuria y reticulocitos. Otra anemia hemolítica es la hemoglobinuria paroxística nocturna, en la cual vamos a ver que es una patología frecuente, pero principalmente es un trastorno que se adquiere de la membrana secundaria de la mutación de las células precursoras, y vamos a ver que el resultante en esta enfermedad es el GEMPIGA, es una proteína intramembrana que se llama PIC, fosfato, que es esencial para el anclaje asociado a otras proteínas. El GEMPIC es esencial y que sería la causante de la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que como consecuencia de este trastorno, los precursores formados son sensibles a la actividad lítica del complemento, ¿no? Y la hemólisis, como su nombre lo indica también, hemólisis paroxística nocturna, se produce en la noche, porque se asocia a que en la noche, mientras dormimos, hay una mayor retención de dióxido y por ende esto estimularía a que los eritrocitos sean opsonizados por el complemento, ¿no? Otro grupo de anemia sería la anemia hemolítica inmunitaria, anticuerpos calientes y anticuerpos fríos, ¿no? En general, este tipo de anemias hemolíticas están producidas por la opsonización de un anticuerpo del complemento sobre la membrana del eritrocito. Entonces, vamos a ver que muchas veces hay ecos tóxicos o ciertas sustancias que pueden predisponer a que esto ocurra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El eritrocito, frente a esto que decíamos, ¿no?, fármacos o tóxicos, se predispone a que sean reconocidos como algo extraño y son opsonizados por el complemento o por inmunoglobulinas y posteriormente son eliminados. A eso se denomina anemia hemolítica de tipo inmunitario, ¿no? Entonces, generalmente lo vamos a describir por pruebas, ¿no es cierto?, directas o indirectas, como el test de Comp, para ver si in vitro hay esta reacción, y si hay, entonces podemos hablar de este tipo de anemias, ¿no? En el caso de las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, su nombre lo indica, principalmente son opsonizados por anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, a veces de tipo inmunoglobulina A, pero la temperatura es algo importante, ¿no? Principalmente se activan a 37 grados, ¿no? El 60% son primarios y el restante pueden ser de causa secundaria, como por ejemplo lupus o otros fármacos. Entonces, como decíamos, ¿no?, se produce la hemólisis por opsonización de anticuerpos y posterior fagocitosis, ¿no? Entonces, la clínica va a variar de una anemia crónica leve a esplenomegalia y no necesariamente necesita un tratamiento, ¿no? Entonces, aquí vamos a dar ejemplos de algunos fármacos que producen esto: la alfa-metildopa, ¿no es cierto?, la penicilina y otros también fármacos pueden estar implicados en este mecanismo, ¿no?
Aquí vemos la reacción de antígeno-anticuerpo, tipo penicilina, tipo fenancetina y alfa-metildopa, ¿no? En cambio, las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos se producen, como su nombre también lo indica, fríos a cierta temperatura, por debajo de los 30 grados. ¿Y qué anticuerpos van a estar implicados? Principalmente la inmunoglobulina M, ¿no? Donde vamos a ver que hay afección principalmente de las partes distales como orejas, manos y dedos de los pies, ¿no? Es igual, los eritrocitos son opsonizados en estos sitios periféricos por este tipo de inmunoglobulinas y complemento, y posteriormente fagocitados, ¿no? Y aquí vemos un frotis en el cual un macrófago está engullendo o está atrapando varios eritrocitos. Vamos a otro tipo de anemias hemolíticas, en este caso ya anemias hemolíticas por traumo mecánico en elematía. Vamos a ver que la mayor parte de las causas se deben a prótesis valvulares, a estenosis u obstrucción de la vasculatura. Por ende, es un efecto mecánico el que produce la hemólisis de los eritrocitos y los vamos a ver así en un frotis. Otro tipo de anemias puede ser por infección parasitaria como la malaria, que como ya sabemos bien, se produce por el plasmodium, que puede ser de diferentes tipos, falciparum, malaria, Walley, vivax. En este caso, el más importante para nosotros es el plasmodium falciparum, porque producen trastorno severo y puede llegar a la muerte. Entonces, el vector va a ser el mosquito anófeles. Tras la picadura, ¿no es cierto?, el eritrocito se llena de merozoitos, ¿no es cierto?, se multiplica y forma las gometocitos, y es la forma infectante para el mosquito, ¿no? Entonces aquí vemos del eritrocito, una microfotografía electrónica, y como vemos, una vez que ingresan al eritrocito, ¿no es cierto?, maduran gametocitos, infestan, y luego, una vez madurados, sale a la circulación sanguínea para volver nuevamente a ser infectantes, ¿no? En la clínica vamos a ver principalmente la anemia hemolítica como consecuencia, ¿no? También podemos ver la presencia de pigmentos derivados de la hemoglobina a nivel del vaso, hígado, ganglios linfáticos y médula ósea, ¿no? Y aquí vemos un estado con estos parásitos invadiendo a los eritrocitos. Otro grupo de anemias son las anemias por disminución de la eritropoiesis. Dentro de este grupo vamos a ver principalmente aquellos que están relacionados con un aporte inadecuado en la dieta, que puede ser hierro, ácido fólico o vitamina B12, ¿no? Por ende, hay una supresión de la hematopoiesis y esto puede conducir a una anemia aplásica, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Muchas veces, a veces estas anemias también se pueden deber por sustitución por células neoplásicas que se denomina anemia mieloctística, ¿no? En este caso vamos a ver las anemias por deficiencias de ciertas vitaminas, como la anemia y elementos, ¿no? La anemia ferropénica por el hierro. En este caso hay un déficit nutricional de hierro, en el cual vemos que el hierro se absorbe a nivel del intestino y luego se almacena en diferentes porcentajes, ¿no? El 80% en hemoglobina, mioglobina y enzimas, el 15 al 20% como hemosiderina, que va a estar en el hígado, vaso, en músculo esquelético, médula ósea, y en el plasma es, que circula unido a la proteína, que es la transferina. Entonces, este esquemita nos sirve para poder ver este proceso desde la absorción, los porcentajes a los cuales están distribuidos y al final cómo se va a ir formando parte de los diferentes elementos, ¿no? El equilibrio entre la pérdida diaria y que se produce también es importante, ¿no? Porque a pesar que se absorbe, también se elimina un porcentaje, ¿no? Entonces, una vez que llega el hierro y absorbido a nivel de las velocidades, entra a la circulación y es transportada por dos proteínas, ferroportina y epaestina, ¿no es cierto? Y este porcentaje también se queda para ser llevado a los diferentes sitios, ¿no? Entonces, las causas más comunes para una anemia ferropénica es dieta por hierro, síndromes de mala absorción. Puede haber un aumento de la demanda, pero no está compensado en la dieta normal. Por ejemplo, en el embarazo se produce eso y en la niñez. Puede haber pérdida crónica de sangre, por ejemplo, hemorragias, ¿no? Las hemorroides, las úlceras, el cáncer de colon, una metrorragia, cáncer de cuello uterino, todo eso puede producir pérdidas crónicas, ¿no? Bueno, la morfología, vamos a ver hematis hipocrómicos microcíticos, incremento de plaquetas, eritropoietina elevada y no hay eritropoiesis extramedular, ¿no? Y vemos esto, ¿no? Eritrocitos hipocrómicos
En la clínica, como ya decimos, es la clínica general de las anemias, pero algo que puede llamar la atención es la pica, que es la compulsión por comer tierra o arcilla. Entonces, gente que tiene esas ganas, esa sensación de que necesita comer tierra, ¿no? Empieza a comer tierra, es algo que llama la atención. La anemia megaloblástica tiene dos causas, la deficiencia de folatos o la deficiencia de vitamina B12. En este caso, las dos son esenciales para la síntesis de DNA de todos los precursores, y si no hay desabastecimiento, no se va a producir. Entonces, las células que salen son asincrónicas, se dice, porque no hay relación entre núcleo y citoplasma. Van a ser células muy grandes, poco maduras, y a estas se las llama megaloblastos, ¿no? Y al final salen como macrocitos, son células grandes, ¿no? Entonces vemos normoblastos, pero cuando hay anemia de este tipo, megaloblástica, se forman los megaloblastos y las células salen así, ¿no? Con cierta inmadurez. Entonces, podemos ver que dentro de la patogenia esta alteración se puede ver a alteraciones en la síntesis de DNA para los diferentes precursores, ¿no es cierto? Y que puede deberse a lo que se denomina la hematopoiesis ineficaz. Aquí vamos a ver que pocos eritrocitos alcanzan la madurez y son liberados a la circulación periférica de esta forma, ¿no? La otra anemia por déficit nutricional es la anemia por déficit de folato. El ácido fólico, en este caso, es una anemia megaloblástica también poco frecuente, ya que la mayor parte de los aportes se dan en la dieta. Y estos principalmente casos se ven en ancianos, en personas con recursos económicos muy bajos, porque no hay el aporte necesario, y en aquellas que necesitan un aporte incrementado, por ejemplo, las mujeres embarazadas o pacientes con anemias hemolíticas de tipo crónico. Entonces, la vitamina B9 o ácido fólico está en diferentes alimentos, ¿no? Carnes, hortalizas de hoja verde, granos enteros, cítricos, ¿no es cierto? Y si uno tiene una dieta variada, puede tranquilamente completar esto. Algo importante es que estos son muy sensibles a destruirse en su cocción, así que también es algo importante para tener en cuenta. Y como las purinas, dividinas, fragmentos de DNA, y en su deficiencia van a causar una anemia megaloblástica. En la clínica, como les decía, es la misma clínica de cualquier anemia: cansancio, palidez, astenia. Y esto principalmente se ve en pacientes que tienen enfermedades crónicas como el alcoholismo, que comúnmente tienen muchas vitaminas. La anemia por déficit de vitamina B12, también conocida como cobalamina o conocida también como anemia perniciosa, la vitamina B12 o cobalamina, ¿no? En este caso, la anemia perniciosa es una anemia macrocítica igual megaloblástica, que se caracteriza por presentar trastornos desmielizantes de los nervios periféricos y la médula espinal, que es algo muy importante. Es causada por estados de mala absorción producidas por una producción gástrica inadecuada o función defectuosa del factor extrínseco. Esto es algo muy importante para este tipo de anemia, ya que es esencial este elemento para absorber la vitamina B12. Entonces, una de las consecuencias importantes es que haya una reacción inmunitaria contra las células parietales que producen el factor extrínseco. Si esta deficiencia de cobalamina se está distribuida ampliamente en diferentes alimentos, que también los podemos consumir diariamente, pero estos pacientes que van a tener esta anemia perniciosa pueden presentar 3 tipos de anticuerpos. Es algo también común encontrar esto, ¿no? Anticuerpos parietales caniculares, eso quiere decir contra las células parietales; anticuerpos bloqueantes para la vitamina B12, o anticuerpos de unión que bloquean el complejo vitamina B12 o factor, ¿no? Otras causas pueden ser la resección parcial del estómago, resección ileal, trastornos del hilo distal como la enfermedad de Crohn, y pacientes mayores de 70 años porque presentan atrofia gástrica y cloridia. La sintomatología característica de la anemia, además va a haber ictericia, trastornos gastrointestinales, paresis simétricas, como decíamos, hay una desmielinización a nivel sistema nervioso, por ende van a presentar estas alteraciones como hormigueos, quemazón en las manos,
inestabilidad en la marcha, y esta patología puede predisponer al cáncer gástrico. Vamos a ver para el diagnóstico, determinar los niveles séricos bajos de vitamina B12, también puede ver niveles normales o bajos de folatos, y siempre hay la presencia de anticuerpos antifactor intrínseco, y obviamente vamos a ver en los extendidos una anemia megaloblástica moderada. La anemia plástica es otro tipo de anemia en la cual principalmente vamos a ver supresión de la formación de precursores de la línea mieloide, causando un fallo medular, y si se compromete todas las líneas se va a denominar pancitopenia, ¿no? Entonces la causa en la mayor parte de los casos se desconoce, por eso se denomina idiopática, y en otro porcentaje puede estar relacionado a fármacos o químicos mielotóxicos. Uno de ellos es el cloranfenicol o las sulfonamidas, que pueden causar una reacción de hipersensibilidad dependiente de la dosis, o virales, ¿no? Como la hepatitis viral. Mientras se mantenga el tratamiento, va a causar este tipo de disrupción en la formación normal de las líneas celulares. Por ende, una vez quitado este medicamento, puede recuperarse, ¿no? Pero si no, llevaría a una aplasia medular, y por ende una infección severa que puede causar incluso la muerte del paciente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los medicamentos y la sensibilidad que pueden tener algunos pacientes a ciertos medicamentos como el cloranfenicol o las sulfonamidas, ¿no? Como les decía, el tratamiento es retirar a la gente, en el caso que ya se establezca la anemia plástica, un trasplante, transfusiones sanguíneas y tratamiento inmunosupresor, ¿no? La anemia mieloptísica es una anemia que se produce por sustitución de la médula ósea debido a invasión de una neoplasia u otro tipo de lesiones que puede estar reemplazando, ¿no? El tejido hematopoético normal. Y ahí podemos ver entre los tumores invasión de un cáncer de mama, pulmón, próstata, y otras lesiones no neoplásicas pueden estar la tuberculosis, ¿no? Aquí vemos una neoplasia, aquí vemos la tuberculosis. En la clínica vamos a ver anemia con trombocitopenia, y también puede estar normal la serie linfoide. En los fluidos sanguíneos vamos a ver alteraciones en los eritrocitos que van a adaptar la forma de una lágrima, que son conocidos como dacreocitos. La trombopenia inducida por heparina. Esto ya hablando y entrando a la última parte, que son trastornos hemorrágicos. Muchas de las trombopenias se pueden deber a diferentes factores, una de ellas a fármacos, y esta es la producida por la heparina, ¿no? Que es un trastorno mediado por un mecanismo inmunológico tras la utilización de la heparina, que puede producir en ciertos pacientes la destrucción de las plaquetas. Entonces, tras su administración, puede ocurrir esto, ¿no? Una trombopenia. Se produce solo el 5% de los pacientes que hacen este tratamiento. La sintomatología puede variar de ser leve o a un tipo 1 o ser más grave, una trombopenia tipo 2, después de 5 a 14 días de tratamiento con heparina, y vemos esto, ¿no? Zonas de hemorragia que se pueden producir y posteriormente trombosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la patogenia? La heparina induce a que se modifique el factor plaquetario 4, lo que produce una reacción inmunitaria con la producción de anticuerpos, y forman complejos inmunes que activan las plaquetas y generan, por ende, la trombosis, ¿no? Entonces, es un mecanismo inmunitario el cual está produciendo esta alteración, ¿no? Otro grupo de alteraciones hemorrágicas son las microangiopatías trombóticas, en las cuales vamos a ver que están constituidos por dos síndromes: uno, la púrpura trombopénica trombótica, y el síndrome hemolítico urémico o SHU, ¿no es cierto? Ambos síndromes hay la formación de trombos hialinos en la circulación sanguínea, formados por plaquetas o de fibrina. En el cambio de la púrpura trombopénica trombótica hay un consumo de plaquetas que va a expresar trombopenia, va a haber hemólisis de eritrocitos en sitios de obstrucción, anemia hemolítica microangiopática, y la causa está relacionada principalmente en un déficit de las metaloproteasas ADMSTS13. Esta enzima se encarga de degradar los multímeros del factor de von Willebrand, y al no producirse, se produce esta somática, puede ser hereditaria o inducida, ¿no? Por un componente autoinmune. Y vamos a ver estas imágenes en las cuales hay sitios de hemorragia y trombosis en la vasculatura más pequeña, ¿no? En cambio, en el síndrome urémico, aquí generalmente se produce tras una infección
por lo general gastrointestinal, por E. coli. La E. coli produce una toxina de tipo Shiga, lesiona las células endoteliales y esto inicia agregación y activación plaquetaria, lo que va a producir también la microangiopatía, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en el consumo de ciertos alimentos, sobre todo las carnes, y la manipulación de las mismas, que han sido principalmente en algunos lugares la causa principal para este síndrome, ¿no? Un 10% de los pacientes pueden tener una mutación genética en las proteínas reguladoras de complemento, por ende pueden tener predisposición a sufrir un cuadro mucho más severo. Esta deficiencia produce una activación incrementada del complemento frente a la mínima lesión endotelial y también la exposición a fármacos de radiación o la producción de trombosis, ¿no? Entonces, pacientes mucho más de problema. Dentro de otros trastornos de la coagulación, podemos hablar de los defectos congénitos o adquiridos de los factores de coagulación. Estos son, los congénitos son menos comunes, los más frecuentes son los adquiridos. Entre ellos podemos hablar la vitamina K, el factor 7, el 9, el 10, ¿no es cierto? Varios de esos factores se producen y se sintetizan en el hígado, ¿no es cierto? Y las enfermedades que obviamente lesionan el hígado pueden llevar a hemorragias, ¿no? Dentro de las tareas podemos hablar de la hemofilia A y de la hemofilia B. La hemofilia A es causada por deficiencia del factor 8 y la hemofilia B es causada por la deficiencia del factor 9, ¿no? Entonces, generalmente este es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X y por ende se va a expresar solo en varones y las mujeres van a ser portadoras, ¿no es cierto? Las deficiencias del complejo del factor 8 y del factor de von Willebrand, este complejo normalmente se halla circulante en la sangre y el factor de von Willebrand, ¿no es cierto?, es producido por las células endoteliales de las plaquetas y el supraendotelio y su función principalmente es facilitar la agregación plaquetaria a través de receptores de superficie del endotelio dañado, ¿no? Entonces, este complejo se une y circula en el plasma y es importante para facilitar la coagulación y la interacción entre plaqueta y vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, como vemos aquí, frente al daño endotelial, este queda expuesto, ¿no es cierto? Y ayuda más bien a la agregación plaquetaria. La enfermedad de von Willebrand, en la enfermedad de von Willebrand, por sangrados es normal, la presencia del tipo de sangrado puede estar. Las variantes, la clásica de la enfermedad de von Willebrand tipo 1, que es un trastorno autosómico dominante, donde va a haber disminución de la cantidad circulante del factor de von Willebrand. También puede haber una disminución menor, ¿no es cierto?, del complejo que se forma. En este caso, la expresión clínica es menor. En la enfermedad de von Willebrand tipo 2 hay una pérdida de multímeros del factor de von Willebrand y la pérdida produce los B, ¿no? En el tipo 2A, los multímeros no se sintetizan y hay una deficiencia verdadera. En el 2B se producen multímeros anormales que son eliminados rápidamente y se producen agregados plaquetarios. Bueno, simplemente esta parte es para repasar lo que era la hemofilia A y la hemofilia B, que habíamos hablado hace un momento. En la A, como ya hemos dicho, son trastornos recesivos que son dados del cromosoma X. 30% se producen por mutaciones nuevas, que sí que no son heredados, y el restante siempre hay un antecedente familiar, ¿no? Como ya sabemos, la hemofilia se caracteriza por hemorragias y principalmente cuando hay una lesión frente a la deficiencia de este factor se produce hemorragias, ¿no? Los síntomas más comunes a ver en estos pacientes es hemorragias tras un traumatismo menor o alguna cirugía, ¿no? Que es poco común, ¿no? Puede haber sangrados a nivel de las articulaciones, y por ende muchas veces son silentes, pueden condicionar la remodelación y deformación de las articulaciones. No existe petequia, sí puede haber también el tratamiento está relacionado a suplir este factor deficiente, ¿no? Aquí vemos hemorragias. En la hemofilia B, o deficiencia del factor 9 o de crisma, también es un trastorno ligado al cromosoma X. Se puede distinguir difícilmente de la hemofilia A. Principalmente el diagnóstico diferencial va a estar basado en la medición de estos factores, ¿no?
Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda. Este tema es un poquito largo, por eso he tratado de apurarme en este caso. No sé si tienen dudas. Bueno, si no hay ninguna duda, muchachos, yo los dejo para que continúen con su siguiente clase. Cualquier, no sé, consulta en relación al tema, pueden hacerlo a través del representante de mi grupo, que es el grupo 5 y Jesús es el encargado. Bueno, muchachos, muchas gracias y bueno, que tengan una bonita mañana.